9 de la mañana, 18 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad porque Un Solo Uruguay presentó su documento Una Patria para Todos, en el que se propone crear un gran acuerdo nacional. ¿De qué se trata esta propuesta? Bueno, vamos a conversarlo justamente con dos representantes del movimiento, Gonzalo Pesi y Alejandro Gorostidi, para conocer entonces los detalles. Bienvenidos a ambos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, este documento, ¿cuáles son las prioridades que presenta? Bueno, un poco, el documento tenía dos partes. Elegimos hacerlo en el Parlamento como un poco la casa de todos de la democracia y compartirlo con el sistema político. Parte de un análisis y un diagnóstico de situación en el que vemos que normalmente estamos atacando permanentemente temas que son consecuencias, apagando incendios, temas coyunturales, y el sistema político está trabado en lograr entrarle a fondo a temas estructurales que harían, o sea, que justamente que puedan cambiar las condiciones en general del país. Y una lógica justamente de repente de ciclo corto, de ciclo electoral corto, que hace que esté muy enredada y entrampada la situación. Eso afecta después justamente una cantidad de consecuencias, y un poco la idea era justamente lograr romper esta lógica tan trabada, ir a una lógica superadora, un gran acuerdo nacional, una concertación que permita la generación de órganos, de ámbitos, donde se pueda, despegado de los cintillos políticos, partidarios, juntarse en una mesa a trabajar los que más saben de un tema, en base a su especialidad, su conocimiento del tema y demás, y poder proponer y recomendar a los poderes públicos las mejores políticas en ese sentido, pensando más en el mediano y largo plazo que en ese corto plazo de repente. ¿Integraría a todos los partidos políticos ese acuerdo? Claro, la idea justamente por eso fue un poco la presentación del Parlamento, nos excede como movimiento social que somos en Un Solo Uruguay, y es un planteo a todo el sistema político en su conjunto. Por supuesto que parte de un análisis previo nuestro y una ronda también de intercambio con otras organizaciones sociales, con cámaras empresariales, con sindicatos y demás, pero un poco justamente es un planteo abierto al sistema político desde la sociedad civil, si podemos aportar con esta herramienta como un mecanismo que ayude a destrabar las situaciones y entrarle a trabajar a fondo esas cosas. La agenda pública, el debate público, normalmente vemos que está siempre en la cuestión coyuntural del tema del momento, y bueno, generar ámbitos en que se pueda pensar en un poco más mediano y largo plazo de cómo trabajar los temas. Pero este documento incluye también unos consejos consultivos que están por fuera del ámbito político y que apuntan más bien a la participación de expertos en diferentes materias. Efectivamente, le dimos en llamar consejos consultivos honorarios, el nombre es lo menor, el tema es la lógica de funcionamiento, que es esa justamente un ámbito separado. Tipo GACH en diferentes áreas. Es muy bueno. Efectivamente, el GACH fue un tema puntual, pero es un buen ejemplo de una lógica en que expertos, conocedores del tema, de repente gente, epidemiólogos, expertos en probabilidad matemática, conocedores del tema, sin preguntarles de qué cintillo político partidario eran o venían, qué tenían en común. El conocimiento del tema y una preocupación común de atacar y de resolver un problema nacional. Y emitían recomendaciones que eran públicas, que se difundían, que se sabía cuál era la recomendación técnica de ese ámbito, y después no es mandatorio en el sentido de que el Poder Ejecutivo y los poderes públicos podían o no tomar las recomendaciones, a veces tomaban al 100%, a veces se apartaban de alguna cosa, pero había que justificar por qué se apartaba de eso. Para la oposición también significaba, de repente a veces planteaban cosas distintas, pero había que justificar el por qué había una dispersión con respecto a la recomendación técnica de ese ámbito, en el que lo más importante justamente no era que estaban ahí por confianza política o por cuota partidaria, sino justamente por conocimiento del tema. Serían de 3 a 5 integrantes. ¿Y cómo se determinaría qué temáticas abordarían, cuántos se instalarían, en qué órbita funcionarían? Bueno, ahí parte justamente porque le cabe un rol preponderante al propio sistema político acordar. Nosotros dimos un plazo razonable en estos unos 45 días para que el sistema político vuelva y dé una devolución con respecto a quienes están dispuestos a firmar este compromiso. Y la institucionalización de eso va a depender un poco justamente de qué modelo de institucionalización se le va a dar.
va a depender de lo que el propio sistema político, cómo esté dispuesto a instrumentarlo. Nos parece importante que esté descalzado de lo que son ciclos electorales y demás. Ahí está, ¿y por qué plantearlo ahora? Porque ahora sí arranca, digamos, la maquinaria electoral ya de cara a fines de 2024. Bueno, precisamente por eso, porque es un tema que trasciende todo el sistema, trasciende toda la sociedad y obviamente hay que ponerlo a consideración en el periodo preelectoral y que tenga un costo electoral el sí o el no a esa conjugación de todos los partidos por el bien de políticas de Estado de mediano y largo plazo que el país las necesita, ¿no es cierto? ¿Pero a cuáles se refieren? ¿Cuáles serían esos temas estructurales que subyacen a toda la situación coyuntural? Son de injerencia o van a ser de resorte justamente de los consejos consultivos de los más capaces. ¿Pero qué temas abarcarían? Por ejemplo, bueno, ustedes... hay tres pilares que nosotros entendemos que van, uno en el aspecto del desarrollo y el aumento de la productividad país, por lo tanto de la recaudación, respaldadas con las pocas políticas de Estado para fomentar eso. El otro en contrasentido, que es ver cómo se puede, de alguna manera, no aumentar continuamente y consecuentemente el presupuesto y por lo tanto generar el déficit fiscal endémico que tiene este país. Y el otro, que es transversal y que es el más importante de todo, que es el aspecto, el marco constitucional que hay que darle y que se respete debidamente. Esos son los tres pilares que nosotros entendemos que hay que generar y crear esos consejos consultivos con la gente más capaz de todos los partidos. Esto en términos futbolísticos y para que la gente lo entienda, dejemos de jugar el campeonato uruguayo con Peñarol y Nacional y no con todos los mejores jugadores porque suben por cuota política y no por capacidad intelectual o profesional, y acordemos entre todos a armar un seleccionado uruguayo de los mejores jugadores y empecemos a jugar el campeonato del mundo. Esa es, en fin. Claro, lo que pasa es que los representantes nacionales son elegidos por el pueblo a través de las elecciones democráticas. Claro, y ellos van a ser los que van a seleccionar el órgano satélite que los va a asesorar. ¿Qué cambio hay? No entendí eso. Claro, porque el tema es el rol del representante nacional y electo democráticamente es el rol que tiene el Poder Ejecutivo también. En el caso que ponía del GACH, no sustituía al Ministerio de Salud Pública. Claro. Y no se está planteando eso, ni suplía al Parlamento. Hay antecedentes también anteriores de estos, por ejemplo, si saltamos en el tiempo en la década de los 60, liderado en su momento por Wilson Ferreira Aldunate, por ejemplo, la creación de la CIDE, un ámbito técnico, Comisión Juntamente de Inversiones y Desarrollo, de donde surgieron figuras como el contador Enrique Iglesias, pero trabajaban en ámbitos técnicos, Enrique Iglesias, Curiel, Astori, Faropa, Ricardo Servino, y eran capaces de coincidir en algunos temas. Capaz que no es capaz de ponerse técnicamente por opiniones técnicas al 100% de acuerdo, pero en algunas hojas de ruta se pusieron de acuerdo y de ahí surgieron muchas cosas. Entonces, es recrear esa lógica, una lógica superadora de lo técnico. Tampoco sustituían ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo, pero un órgano consultivo con recomendaciones que trabaje en una clave, en una lógica más largoplacista. Claro, pero ahí técnica. estamos hablando igual de figuras políticas que representaban en cierta forma o que por lo menos tenían ese en sello. su momento no, después tuvieron rol político. Pero en ese momento, como sea... se le pide al decano de Facultad de Ciencias Económicas, Israel Bonsever, que la Universidad de la República proponga técnicos. Y eran técnicos jóvenes, era un profesor de facultad. Por ejemplo, Sebastián da Silva, cuando se enteró de esta propuesta de Un Solo Uruguay, habló prácticamente de una utopía justamente por el tema de, en el caso de él y desde su perspectiva, con una oposición prácticamente férrea que no lo permite salir adelante. Y uno dice, si no se cuenta de entrada con un apoyo de lo que puede ser, en el caso, por ejemplo, del GACH, de la medicina, de la parte científica con respecto a la emergencia sanitaria, lógicamente todos iban a estar atentos y estaban abiertos a... al no existir eso, se planteó en ese momento que ustedes lo presentaron en el Parlamento, ¿tiene sentido
cuando después cómo se llegaría a plasmar, cómo se bajaría a tierra si no pasa por como lo decía Lore, el Parlamento elegido de forma democrática por todos como representantes nacionales. Bueno, allí justamente, y más allá de esas opiniones, dentro del propio Partido Nacional fue bien recibido por el presidente del Partido Nacional. El propio presidente de la República, hace 2 días en Bruselas, hablaba muy en línea con lo que estamos planteando nosotros, de lo difícil que se le hacía explicarle a sus hijos adolescentes que en 25 años se había podido generar un acuerdo entre todos los países de la Unión Europea y el Mercosur. Acá es bastante más sencillo, somos, en términos 4 gatos locos. Es un sistema bastante más chico, debería ser posible llegar a ese acuerdo y que justamente que no sustituye los ámbitos parlamentarios, que es un ámbito técnico. Y bueno, como, a ver, en las políticas energéticas, de ir hacia los renovables, fuimos capaces de técnicos de distintos partidos políticos, porque no lo discutían directamente en el Parlamento los parlamentarios en la dinámica esa de la discusión cortoplacista, sino que hubo ámbitos y mesas de trabajo con técnicos en las cuales se pusieron de acuerdo los técnicos. Entonces, es absolutamente recreable. Hay ejemplos exitosos dentro del país de que se ha podido hacer eso. El tema justamente, hacer caudal de eso, estribar en esos pocos ejemplos exitosos, pero que los tenemos, y bueno, y ir a una lógica superadora que nos permita justamente romper esa lógica justamente de oposición. El presidente manifiesta, hay que trabajar y fortalecer la confianza, ya que es la que genera la esperanza. Eso fue lo que manifestó en... ¿Ustedes creen que hay una crisis de confianza en la sociedad uruguaya? Y los hechos un poco lo manifiestan así. Hay una grieta muy importante y hay una rivalidad partidista que es lo que no permite avanzar y crecer en toda su dimensión. Y hoy, concretamente, Luttenberg también llega a acordar el tema de la infancia interpartidariamente después de 6 años, porque no había un ámbito de voluntad política ni electoral en su momento. Eso lo ven como un buen ejemplo, por ejemplo. Y sin duda que sí, es un acuerdo interpartidario. Y nada menos que para la infancia. Ustedes también plantean bajar el costo del Estado, estaba en el documento, ¿a través de qué mecanismos? Nosotros ponemos como ejemplo, dando un diagnóstico, pero entendemos que esos son temas que irán a abordar los consejos consultivos. Por un sentido de lógica, nosotros suponemos que obviamente habrá que atacar los problemas estructurales de este país, entre ellos está justamente el Estado más eficiente y más eficaz como objetivo, ¿no es cierto? Que no va directamente a un tema necesariamente, o sea, del rol del Estado. Creemos que es preponderante. Lo que vemos que es un tema que va más allá de orientaciones político-partidarias, es que no es sustentable en el largo plazo tener sistemáticamente un desfasaje entre ingresos y egresos, en forma endémica tener un déficit y en forma endémica apelar a un endeudamiento cada vez creciente que accedemos a él, pero después hay que pagarlo y que le significa más presión a todo el sistema económico y alimenta el costo país, que después vemos que es muy complicado, no solo para las empresas para tener competitividad, para tener crecimiento orgánico, reinvertir y generar nuevos puestos de trabajo, pero lo ve también el trabajador con lo que le rinde su salario y demás, porque también si cada vez esa bola de nieve... Claro, pero cuando hay emergencia siempre se recurre al Estado, ¿no? Seguros de paro especiales, extensiones, exoneraciones para ciertos sectores empresariales. Pero cuando no hay también... Porque en momentos de boom económico teníamos el presupuesto acá. Aumenta la recaudación y automáticamente se aumentan los gastos. Entonces, y volvemos que proponen a disparar. Entonces, eliminar, por ejemplo, exoneraciones impositivas, por ejemplo, a empresas... Bueno, lo que pasa es que las exoneraciones impositivas son como perforaciones al sistema general, que justamente como necesitamos mejorar las ratios de lo que se vea de inversión y demás para poder seguir accediendo a crédito y a endeudamiento, salimos con zanahorias a traer inversiones, pero que después no contribuyen a parar la olla de ese presupuesto porque les tenemos que dar exoneraciones. Entonces el 50% de repente justamente tienen de exoneraciones. ¿Hablan de grandes inversiones en ese caso o no necesariamente? De grandes inversiones, e inclusive en el régimen de COMAP, quienes terminan beneficiándose son grupos económicos importantes y no es el común. Pero no es...
la norma general, el sistema en general, sin regímenes especiales, como que no es atractivo para atraer la inversión. ¿Y eso por qué justamente? Bueno, y lo vemos, por ejemplo, en el sector, hablando de grandes inversiones, sector forestal. Y tenemos como modelo y gran proyecto de inversión en el sector celulosa. En el mismo sector forestal, en el sector aserradero, que no cuenta con ese régimen especial de actuar en un esclave habanero, con exoneraciones y demás, los aserraderos han estado todos en la cuerda floja, fundiéndose, cerrando, entonces, y es el mismo sector forestal. Entonces tenemos, con régimen especial se dan inversiones y se da actividad, operando normalmente como operan el resto de las empresas en Uruguay, el sector aserraderos patalea en el barro. Entonces, eso nos pone bien evidente lo que estamos hablando, de que lo que hay que hacer es estructuralmente generar condiciones de competitividad general en las cuales, si generamos un sobredimensionamiento con un sobrepeso del Estado, no contribuimos a eso. Que no quiere decir que el Estado no tenga que hacer en muchas cosas, actuar y actuar bien y en forma eficiente, ¿no? Pero el tema es justamente, muchas veces actuamos en consecuencias, en poner aspirinas a los problemas y vendajes, y estamos actuando sobre las consecuencias y no sobre las causas originarias que generaron el problema. Bien, ¿han tenido alguna repercusión de los partidos políticos? Bueno, hicieron esta presentación en el Palacio Legislativo ante representantes de todos los partidos. Sí, en líneas generales hemos tenido muy buena receptividad y vamos por la segunda ronda. Porque ustedes difundieron este documento y ahora dieron un plazo de 45 días para tener respuesta. ¿Ya recibieron alguna respuesta? No. La idea es tomarnos una semana, 10 días, ¿tá?, para hacerles llegar el documento a firmar, y de ahí en más van a correr los 45 días. Se va a proceder de esa manera. Y vamos a ir antes por una segunda ronda para, después de haber hecho el evento y darle lectura a lo que nosotros entendemos como propuesta, y para de alguna manera discutir e intercambiar para que se entienda de la mejor manera. ¿Tienen aspiraciones electorales un solo Uruguay? Porque se manejó hace no tanto. En realidad el movimiento social, desde su surgimiento, ya hace más de 5 años, fue una discusión que siempre se ha estado dando dentro del movimiento. Es lógico y entendible inclusive que mucha gente que está dispuesta justamente a militar en un movimiento social con una preocupación social y por cosas que exceden a lo individual y propio, y le interesa la cosa pública, en determinados momentos decida o vea que un carril para actuar puede ser lo político partidario. Inclusive a lo que pasa el tiempo y se ven que de repente determinados cambios necesarios no se dan, también es entendible el sentido de frustración y de urgencia. No habrá que pasar del otro lado del mostrador. Sistemáticamente el procesamiento del tema dentro del movimiento social, como se ha procesado, es que se ha definido, y recientemente también, que el movimiento se piensa que sigue siendo una herramienta muy valiosa y útil para actuar en lo social, desde la sociedad civil, con lo cual el movimiento va a seguir siendo un movimiento social apartidario. Que no implica que, como así, ya nos pasó a lo largo del tiempo, que hubo gente que estuvo en el movimiento y luego pasó a lo político partidario, alguno inclusive hasta con cargos electivos y demás. Nos puede volver a pasar que gente que ha estado en el movimiento o que está en el movimiento, que en algún momento decida dar ese paso hacia lo político partidario. Pero el movimiento como tal cree que justamente, y esta propuesta va en ese sentido porque en los consejos consultivos también se recoge lo que es de la sociedad civil, creemos que es importante fortalecer justamente lo que vendría a ser una ciudadanía comprometida con la cosa pública y con un compromiso que vaya más allá del tema de cada 5 años solo emitir un voto, sino también participar en las discusiones públicas, y en ese sentido somos ciudadanía y creo que estamos ayudando, intentamos ayudar a construir ciudadanía en ese fortalecimiento de esas instituciones intermedias entre el Estado y el individuo, como es un movimiento social, como es un solo Uruguay. Muchas gracias a los dos por estos minutos. Agradecidos. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 37 minutos. Hacemos una nueva pausa, enseguida volvemos. Hay más Arriba Gente para compartir con ustedes. El tsunami llegó hasta aquí.